Bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde todos los días analizamos lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Antes del título, recuerden que lo que se dice en este video es simplemente una opinión y nada puede ser entendido ni como una recomendación, ni mucho menos como una asesoría. Paso al título del informe. Temor a radicalización de Petro asusta al mercado. Y es que hoy fue un día muy difícil para Colombia, porque el Noticias Caracol sacó un video con una investigación donde se demuestra cómo un narcotraficante de los Llanos Orientales, incluso el mismo presidente Petro, asistió a la sede donde vivía el señor, se hacían campaña desde esa casa y posteriormente en una operación de la fiscalía atrapan a ese narco que luego se demuestra que parte del apoyo a la campaña provenía de ahí. El presidente Petro responde diciendo que es mentira y luego, esperando que Noticias Caracol se retractara, por el contrario, Noticias Caracol, en un acto de valentía, saca las pruebas en videos que demuestran cómo el presidente Gustavo Petro ya no tiene ningún temor a mentir pese a pruebas. Y de hecho, ya algunos miembros de la oposición consideran que el presidente Gustavo Petro ha radicalizado tanto su posición que ya no tiene ningún temor a mentir aunque se le demuestre que está mintiendo. Incluso algunos ya lo están señalando como una persona que tiene problemas mentales. Y esto es preocupante porque el presidente quiere utilizar el poder que le da la presidencia para pasar por encima incluso de las evidencias. Así que hoy una mala noticia no significó ni que el dólar bajara ni que la bolsa subiera, porque al final lo que está entendiendo el mercado en las últimas semanas, 2 semanas, es que pese a las evidencias, el presidente Gustavo Petro se está radicalizando y era algo que algunos que saben de política lo habían anticipado. Decían que Petro cada vez iba a tener un grupo menor de quienes lo apoyaban, pero ese grupo se iba a radicalizar y efectivamente hoy con pruebas se está evidenciando esas personas que anticiparon eso, pues estaban totalmente en lo cierto y por ello hoy el dólar se volvió a disparar y la bolsa volvió a bajar. Una situación que cada vez se pone más difícil para Colombia en medio de un fin de semana muy complicado donde asesinatos a la fuerza pública, asesinatos a civiles, más masacres, nuevos secuestros y muchas noticias más, pues siguen ocurriendo en Colombia, aunque o hay personas que simplemente deciden cerrar los ojos y no mirar, pero lo que está ocurriendo en Colombia es realmente muy triste y para quienes vivimos del mercado, que tenemos la responsabilidad de entender lo que ocurre, pues básicamente lo que se está observando no tiene antecedentes en nuestro país. Algunos lo consideran como una persona que es un mentiroso compulsivo y una persona que ya entra en la patología psicológica de ser un mitómano, algo que ya se está hablando en Colombia, donde algunos exigen que el presidente Gustavo Petro tiene que hacerse un examen psicológico para demostrar si está en capacidad o no, porque lo que viene ocurriendo en las últimas semanas ya raya en una situación muy peligrosa para nuestro país, lastimosamente. Y el mercado, pues por supuesto, no es ajeno a esa situación, por eso paso a la pantalla. Finaliza el Colcap con un descenso que iba a ser superior, en la subasta lo recortaron a menos 0,17, pero el mercado iba a caer muchísimo más. De hecho, los volúmenes de negociación el día de hoy se mueven en el volumen que he llamado desde hace un año el volumen Petro, hoy negociando el 70% menos de lo habitual, o sea, hoy parecía que en Estados Unidos hubiera festivo porque el mercado colombiano solamente negoció 31 mil millones de pesos, donde Preferencial Bancolombia negocia 5.476 millones y Ecopetrol 3.016 millones. O sea, Ecopetrol hoy negoció menos de $1 millón, cuando hace 10 años Ecopetrol sin problemas negociaba 40 millones o 50 millones de dólares. Esto es para que la gente dimensione que los volúmenes de negociación en acciones como Ecopetrol comparados frente a hace una década han caído sin problemas un 95%. Y esto es lo que lastimosamente algunos se niegan a aceptar ese tipo de evidencias. En términos de variaciones,
Bancolombia fue la acción ganadora con un avance del 2,57% a 31.900 pesos con 1.450 millones, es decir, que fue la responsable en la subasta de cierre de la caída entre comillas ligera del Colcap, pero fue porque la acción la pasaron faltando un minuto para el cierre o con una operación que marcó precio al final de 31.100 a 31.900 pesos. El segundo lugar fue para Preferencial Aval, que subió 0,91% a 512 pesos con 760 millones, y el tercer lugar fue para el PEI, que subió 0,8% a 41.510 pesos y 1.924 millones de pesos negociados. En el lado de las desvalorizaciones, el Grupo Aval fue la acción perdedora del día. Y es que nuevamente en un comentario del presidente Gustavo Petro, quien aprovecha la situación del Grupo Aval para decir que todos los que las campañas que hayan recibido dinero del Grupo Aval tienen que devolver el dinero, tratando al Grupo Aval como delincuentes. Y esto es una situación que ya se vuelve familiar en Colombia, lastimosamente, donde el presidente ataca empresarios, el sector financiero, pero claramente defiende a los grupos subversivos, a narcotraficantes, a delincuentes, y pues esto se suma a la gran preocupación que hay en el mercado para quienes entienden que no se puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en el país. Grupo Aval bajando 6,75% a 470 pesos con 152 millones. El segundo lugar fue para Preferencial Grupo Argos, que bajó 3,34% a 6.080 pesos y 1.080 millones. Y el tercer lugar para Grupo Argos, que bajó 3% a 9.390 pesos con 1.254 millones. La otra víctima del día fue el dólar, que volvió a subir, se disparó 57 pesos, cruzó otra vez la barrera de los 4.000 pesos y se negocia a 4.030 pesos. Esto hay que decir que en mercados internacionales, por el contrario, teníamos una jornada relativamente tranquila donde no habían aspectos fundamentales de alto impacto, pero sí que se conoce otro dato de Colombia, y es que nuevamente lo que se ha dicho en muchas ocasiones, no por analistas, no por políticos, lo que decía la ministra de Minas y Energía y el mismo presidente, que la mejor forma para aportar al mundo era decrecer, lo sigue haciendo Colombia. Dos datos económicos terribles. Índice de producción industrial cayendo 4,8% negativo, y las ventas minoristas negativas 11,90% abajo. El país en términos de producción está desacelerándose de una manera vertiginosa, y los resultados financieros de las empresas lo están mostrando. Hace muchísimo tiempo, en nuestro caso, nosotros en Phoenix Valor, con 22 años de experiencia y particularmente desde que llevamos modelos desde hace 17 años, nunca habíamos visto cómo las principales empresas de Colombia destruían valor, así sea transicional o provisionalmente. Está pasando. Grandes empresas, por ejemplo Ecopetrol, ver a una compañía como Ecopetrol disminuyendo o bajando el ritmo de las utilidades a tasas superiores al 50-60%, eso no se había visto nunca en nuestro país. O ver a empresas diferentes a Ecopetrol, de las más representativas, desacelerándose en ingresos, en ventas, en utilidades, y el gobierno se está dando un tiro en el pie, porque puede que el seguidor promedio del petrismo pues está feliz porque al sector privado le va mal, pero el seguidor promedio del petrismo no entiende que el gobierno vive de los impuestos. Si a las empresas le va mal, van a pagar menos impuestos, y en el año 2024 se van a acordar que, o van a aprender la lección, que las personas tienen ayudas del gobierno, reciben subsidios, es gracias a los impuestos, que en el caso de Colombia en más de un 85% los paga el sector privado. Pues hoy los datos macroeconómicos de Colombia salen muy negativos, y por supuesto eso se suma a una jornada muy complicada. Resultados financieros, siguen saliendo resultados. En el servicio Fénix los seguimos publicando todos absolutamente en la medida que se van dando los mismos. Y como dato adicional, teníamos una jornada donde, como ya se mencionó, en mercados internacionales, en la región Argentina, que se prepara para elecciones en octubre, con un candidato de derecha que genera alguna esperanza, pero todavía es muy prematuro para esa situación. Mientras tanto, en la región, el Dow, el estándar y el Nasdaq con variaciones ligeramente positivas, mientras que en la región
Argentina fue el mercado que subió 3,30%, Brasil bajó 1,06%, Chile bajó 0,64% y México con una variación tenue del 0,09%. Las materias primas bajaban 0,59 el Brent, 0,72 el WTI, el índice del dólar se valorizaba ligeramente y algunas de las divisas más representativas del mundo caían en una jornada donde la máxima constante era tener pocos datos y entre ellas las monedas que caían, el euro, el yen, la libra, entre otros, eran perdedoras en la jornada de hoy. ¿Qué esperábamos en el servicio Fénix? Simplemente recuerden, deben dar un clic y leer el concepto de lo que se espera para la jornada, explicábamos el escenario y esperábamos un call cap negativo y un dólar alcista, lo que efectivamente terminó ocurriendo. Les recordamos que si usted desea más información del servicio Fénix, puede escribirnos al correo electrónico orlandoS22@hotmail.com, como también les recordamos que el único seminario que haremos en el año lo haremos de la semana del 11 al 17 de diciembre. Si usted desea más información del seminario y del servicio Fénix, puede escribir al correo electrónico orlandoS22@hotmail.com. Saludos y nos vemos en el siguiente video.